yo nací dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mis padres, cuando yo nací, yo ya era... Bueno, mis padres ya eran mormones. Te vas a la misión, llevas unas expectativas, ¿no? Vas con una visión de lo que aparentemente es la misión, pero cuando llegas ahí, cuando realmente estás en el campo, es completamente diferente. No tienen seguro de vida. Por ahí vi casos en donde los misioneros tenían algunos accidentes y no contaban con seguro por parte de su familia. Me caso por consejo de mis líderes de que es un mandamiento de Dios y que debo de darle prioridad, aunque no tenga carrera, aunque no tenga trabajo, yo debo de confiar en Dios, de que Dios me va a bendecir. Entonces cuando yo me caso sin nada. Y desde un principio empiezan los problemas y empiezo a cuestionarme, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me está yendo mal? Si yo vengo todos los domingos a la iglesia, si yo pago mi diezmo, a tal grado que pensé quitarme la vida. Estuve a punto de hacerlo, amigo, porque no le veía sentido. Nos dieron una capacitación de cómo se usan las ofrendas de ayuno, donde nos dijeron que las ofrendas de ayuno eran para las viudas y para los necesitados. Entonces empecé a ayudar a una hermana anciana que tenía problemas para caminar, tenía problemas de artritis, y le empecé a pagar la luz, la renta de la casa, le compraba despensa, lo básico. Tampoco no vivía como rica, pero lo básico pues a la hermana no le faltaba. A los 6 meses de estarle ayudando a esta hermana, el presidente Estaca me habla y me dice, oye, en la presidencia de área están diciendo que estás ayudando mucho a esta hermana. Y le digo, sí, presidente, porque ustedes nos dieron una capacitación donde dijeron que el dinero era para las viudas y para los pobres. Entonces yo estoy ayudando a esa hermana porque no tiene a nadie quien le ayude. Y dice, bueno, pues hay que tener cuidado porque te están considerando como que te está robando el dinero. Y eso fue lo que me detonó así de que no, yo ya no quiero regresar a la iglesia. Recuerdo que le subí los pies al escritorio y yo traía los zapatos rotos, amigo. Y le dije, ¿tú crees que si yo me estuviera robando el dinero, yo traería mis zapatos así? ¿Tú crees que si yo me estaría robando el dinero, traería a mis hijos así vestidos? ¿Tú crees que así traería a mi esposa así vestida? Y le saqué las llaves y le entregué todo el montón de llaves. Le dije, ten, búscate otro obispo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, muy buenos días de cualquier lugar que nos puedas. Y el día de hoy, como en tantos capítulos que hemos tenido, hemos traído el caso de una persona que ha salido de una secta, ¿no? Él va a decir de qué secta ha salido, de qué religión o de qué organización, como ustedes lo quieran ver. Él tiene muchas cosas que contar. Este canal es específicamente para que ustedes puedan saber las vivencias de otras personas en organizaciones que de repente pudieron perjudicar tanto la vida personal, familiar o laboral. Entonces, le doy un paso a Jesús. Muy buenas noches de acá del Ecuador, Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Muchas gracias por esta oportunidad que me das, ¿no? De invitarte aquí a tu canal, y esperemos que el testimonio o lo que vamos a compartir pueda servir de ayuda para muchas personas. Listo, amigo. Bueno, Jesús, lo primero que me fijé desde cuando estábamos conectados es tu nombre. Es lo primero que me llamó la atención. Jesús Mosías. Y cuando veo ese nombre, Jesús Mosías, por lo menos a mí me da a entender en el tiempo que he tenido experiencia, que vienes de alguna familia que son miembros de la iglesia, ¿no? Porque cualquier madre o padre no pone Mosías, al menos que quizás tengan algunas generaciones o tus padres hayan estado dentro de la iglesia, o me equivoco. Así es, amigo. Yo nací dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mis padres, cuando yo nací, mis padres ya eran mormones cuando yo nací. Ah, ok. O sea, tú naciste como se dice dentro de la iglesia, dentro del convenio, ¿no? Te Así sellaste en el es. templo con tus padres. Así es, amigo. Ok, y eso más aproximadamente hace cuántos años fue?
Pues ya tiene un buen amigo. Estamos hablando, yo tengo 43 años. Estamos hablando de hace 43 años, pues. Yo ya nací Wow. dentro de la iglesia. Mis padres se conocieron en los años 70 aproximadamente. Toman la decisión de casarse a finales de los 70 y casi 80 y pues ya yo nací en el 82 a finales del 82. Ajá. O sea, un poquito después de cuando se quita el sacerdocio y se le permite a las personas de color sellarse, porque eso fue en 1978, o sea, tus padres ya en los 80 ya vivieron esta nueva normalidad de que las personas de color ya se comenzaron a integrar, ¿verdad? Así es, amigo. Excelente. Mira, te voy a hacer un par de preguntitas, más como de tus experiencias dentro de la iglesia. Para comenzar, ya que naciste dentro del convenio, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez dentro de la iglesia mormona? Sea positiva o sea negativa. ¿Cuáles son los recuerdos que se te vienen a la mente ahorita? Bueno, pues la verdad tuve una infancia muy positiva dentro de la iglesia. Eh, ¿Cómo pudiera decírtelo? Son experiencias que pasé en la primaria y que me gustaron muchísimo. Entonces, en ese sentido, pues no tengo nada malo, ¿no? De qué hablar en ese sentido. Fue una muy bonita experiencia como niño, estando en esa etapa, ¿no? De la primaria. Fue una muy bonita experiencia para mí. ¿Te acuerdas de esa experiencia de haber repartido la Santa Cena también? Sí, amigo. Sí, me acuerdo. Eso ya fue cuando pasamos a hombres jóvenes, obviamente con muchos nervios, con errores, equivocándonos, claro que sí, ahí a los hermanos, brincándonos hermanos, pero sí lo recuerdo, amigo, sí lo recuerdo Te, muy, muy, te muy bien, equivocaste sí. te equivocaste cuando estabas bendiciendo la Santa Cena. Sí, cuando la estaba repartiendo, ya ves que entregaban los vasitos y los vasitos de plástico tienen que echarlos como hay un espacio allí en la charola para regresarlos o devolverlos como para la basura. Entonces yo nada más iba dejando los vasitos y me iba caminando, pero de los mismos nervios y los hermanos se quedaban con los vasitos. Pero pues fue algo así. ¿Sí me explico? Oye, y los que sirven las Santas Cenas ven muchas cosas, ¿no? Ven gente llorando, ven gente que se sienta al fondo, que no toma la Santa Cena porque está disciplinada. Aunque no sean obispos, se comen toda la película, ¿verdad? Sí, fíjate que como joven no lo sabes, amigo. No lo sabes. Tú como joven llegas, le insistes con el pie o le tocas en el hombro y ya el hermano te dice que no puede, pero nunca como joven te preguntas por qué no quiso el hermano. Simplemente, como lo tomas de rutina, pues simplemente sigues pasando por los demás hermanos. Así es. Excelente. Este, esta etapa de salir ya de la niñez y entrar a la adolescencia y prepararse para una misión. ¿Tú saliste a una misión en la iglesia mormona? Así es, amigo. Sí, sí salí como misionero. Y dónde serviste? ¿Qué tal fue la experiencia? Mira, yo serví en el año 2001, octubre del 2001. La misión que a mí me tocó fue la México Norte, así se llamaba en esa época. Ahorita esa área de la Ciudad de México o del Estado de México lo han dividido en muchas misiones, pero en esa época era la misión México Norte. Yo tenía muchos deseos de servir como misionero porque se me enseñó, ¿no? Se me crió desde pequeño a que yo tenía que ser un misionero y cuando llegó el momento, pues la verdad yo me sentía con mucha emoción. Sí lo soñé, me soñaba, o sea, yo ya me visualizaba en la misión. Obviamente, como ya es una edad adulta, que entras a los 18, 19 años y te vas a la misión, llevas unas expectativas, ¿no? Vas con una visión de lo que aparentemente es la misión, pero cuando llegas ahí, cuando realmente estás en el campo, es completamente diferente de lo que imaginabas, amigo. Y ahí es donde empieza a fracturarse un poquito la fe, ¿no? La creencia. Ahí es donde empiezas a aterrizar los pies en la tierra y ver la vida real.
Entonces, en mi opinión, la experiencia fue muy bonita experiencia. O sea, yo de mi parte sí puedo decir, fue una muy bonita experiencia. De volverla a repetir hoy en este instante, así como pienso, como veo la vida, pues no, no lo volveré a hacer, amigo. Obviamente no. Wow. La misión de antes se parece a la misión de ahora. No, amigo, nada que ver. ¿Qué Nada tú que ver. podrías destacar de los misioneros de antes a los misioneros de ahora? Tanto en dificultades, circunstancias, ¿qué tú podrías destacar ahí? Bueno, también tiene mucho que ver la época en la que estamos viviendo, porque en esa época que yo serví, el mundo o la gente o el país y sobre todo México no era tan violento como lo es ahora. Hoy vivimos momentos muy violentos y sobre todo en México, en nuestro país, y yo creo que en toda Latinoamérica, pero en esa época no era tan violento, pero también la misión era más yo lo llegué a visualizar más como un negocio en donde teníamos que cumplir ciertas, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como un sistema de ventas, pudiéramos decirlo así, en donde te checaban los números, cuántas charlas diste el día de hoy, cuántas charlas cortas, cuántas charlas largas, cuántas entrevistas realizaste para bautismo, cuántos se van a bautizar en esta semana, y de todo eso nosotros teníamos que dar un informe. Entonces, en mi caso, a mí sí me tocó tocar puertas todas las mañanas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días, los 2 años que yo estuve ahí en la misión, así hiciera el sol infernal, así estábamos en la calle tocando puertas, tratando de convencer a las personas con charlas cortas, enseñando el libro de Mormón, que era el producto, ¿no? El producto que más llamaba la atención. Yo recuerdo que lo hacía muy, muy bien. Sabía que solamente tenía un minuto para poder enganchar al investigador o a la persona que le estábamos hablando acerca del libro de Mormón y me funcionó. En ese sentido sí me funcionó las charlas cortas, las charlas largas, ya cuando comprometíamos a la persona, poníamos normalmente las charlas después de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, precisamente para no estar en un horario en donde la comida pues como que te afecte y ya no quieres caminar mucho. Yo sí lo hacía pensando en eso. Terminábamos a las 3, 3:30 de comer con los hermanos y rápido íbamos hacia una charla larga que normalmente duraban una hora y media, así hasta las 8:30 o 9 de la noche. Entonces, ese sistema, bueno, algo también que recuerdo mucho es, por ejemplo, si no cumplíamos con alguna meta o con las metas que se tenían en la misión, pues nos regañaban, amigo. Obviamente no de decirnos groserías, obviamente no de pegarnos, pero psicológicamente, a través de las escrituras, pues sí nos hacían sentir mal, ¿no? De que si no cumplíamos con las metas, pues le estábamos quedando mal al Señor. Psicológicamente, pues sí, sí te afectaba, ¿no? Sentías esa presión durante la misión de que, pues tal vez tenías programados a lo mejor unos 3 o 4 bautismos para el mes y resulta que tres se te echaban para atrás y pues nada más bautizabas uno. Y de todas maneras sentías esa culpabilidad de que pues no estabas haciendo bien tu trabajo, te daba temor, ¿no? Cuando no llegabas a la meta te daba temor de llegar a la entrevista con el presidente de misión y pues que a lo mejor te llamara la atención o te reprendiera. Eh, y yo, por ejemplo, ahorita, hoy en la actualidad, yo puedo visualizar que es un poquito más cómodo porque trabajan a través de las redes sociales, su Ujú. oficina principal es la capilla, están en la iglesia, de ahí se trasladan, si tienen una charla que es segura, pues se trasladan ahí, visitan a los hermanos. Fíjate, yo en mi época también trabajé en los tianguis, no sé si entiendes el concepto de tianguis ahí en Ecuador, o los mercaditos. Mercado, sí. Poníamos, poníamos puestos en donde poníamos varios libros de Mormón, poníamos películas, Como un había mercado de segunda mano, ¿verdad? Ajá, así es, Ok. así es. Ahí platicábamos con los hermanos del barrio y les decíamos que si nos ayudaban a poner una mesita para mostrar cosas y por ahí contactar gente,
Eso también lo hacía para no ir tocando puertas. Sí lo llegué a pensar. Yo prefiero estar en un tianguis parado, ahí donde me dé la sombrita y estar contactando ahí a la gente rápido de estar tocando puertas. Entonces también yo iba a los tianguis y por ahí contactábamos a la gente, les regalábamos un video o unos cuadritos. En esa época había un programa que se llamaba Pásalo y regalaban el libro de Mormón, películas o pinturas, unos pequeños cuadritos así de Jesús y ya por ahí poníamos algunas citas. Pero hoy en la actualidad siento yo que ya no lo hacen, o sea, ya no exponen tanto a los misioneros. Quiero pensar yo que es por la violencia, ¿no? Toda la violencia que se ha desatado. He escuchado casos terribles aquí en México en donde han secuestrado misioneros. No sé si puedo decir la palabra, pero los han Sí, 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 secuestrado. sí, Entonces, claro. sí, sí, sí han pasado cosas muy delicadas aquí en México que sí tienen un poquito prohibido hacer ese tipo de proselitismo, ¿no? De tocar puertas y ponerse en los tianguis y todo eso. Entonces, a la vez pienso que está bien, pero pues no se puede comparar con lo que había antes. Ahorita creo que es un poquito más blandita la misión, en el sentido de que creo que no les están exigiendo tanto si bautizan o no bautizan. Simplemente es la experiencia, ¿no? De prestar servicio. Hoy como que la iglesia se enfoca más en eso, cuando en mi época sí eran un poquito más duros de hacernos sentir mal de que teníamos que bautizar, o si no bautizábamos, pues le quedábamos mal al Señor. Algo Y de más qué o año menos así, estamos amigo. hablando? ¿De qué año Yo te estábamos estoy, hablando? sí, yo te estoy hablando del 2001 al 2003. Yo serví a finales del 2001 a finales del 2003. El pico más alto en lo que yo he averiguado es de los 80, por donde estaba tu papá y tu mamá, de los 80 es el pico más alto de ingreso de miembros a la iglesia. Y los 2000 hasta tu misión todavía se manejaban, ¿no? No es que estaban en un descenso, ¿no? Pero esos fueron los picos más altos, los años de oro de la iglesia mormona, ¿no? Donde podía manejar la información, donde era, se podía manejar toda esa información, ¿no? Y también una de las cosas importantes, los misioneros no tienen seguro de vida, ¿no? Ujú. No tienen seguro de vida. En este caso, por ejemplo, si tus papás, que en mi caso, pues mi mamá trabajaba para el Seguro Social. Si a mí me llegaba a pasar algo, se supone que yo tenía seguro social, pero por parte de mis padres, no por parte de la iglesia. Por ahí vi casos en donde los misioneros tenían algunos accidentes y no contaban con seguro por parte de su familia. Y ahí en este caso la misión sí pagó, o sea, sí fue dinero de la iglesia que se pagó para atender a ese misionero, pero en realidad no hay un seguro, o sea, no hay nada que proteja al joven. Y creo que también lo hacen por este asunto de que si algún misionero es eh, secuestrado de repente, no se exija la cantidad de suma de dinero, ¿no? Yo creo que también la iglesia se protege por ese lado. Ajá, puede ser, te digo, acá en México yo he escuchado, no estoy diciendo que sea verdad, a lo mejor me equivoco, pero yo he escuchado que la iglesia sí ha pagado los montos que solicita la delincuencia organizada para que suelten a los jóvenes. Aquí en México sí, es lo que he escuchado. Wow, está fuerte eso, ¿no? Servir en zonas como Durango, he escuchado que es un poquito peligroso también, ¿no? Servir en zonas como Durango, esa. Coahuila, Chihuahua, Sonora, todo el norte es peligroso, amigo. Y ahora más todavía, ahora más. Ha habido un aumento, como tú dices, de la delincuencia en Sudamérica. Este, ya entrando en un poquito de doctrina, ¿no? Cuando tú serviste la misión, ¿existía esto que tenemos ahora como los ensayos del Evangelio? ¿Se hablaban de esos temas de la Madre Celestial? ¿Qué se predicaba en esos momentos cuando tú servías la misión? ¿Qué se enseñaba en esos días? Mira, la parte más importante de las charlas, así era como se llamaban en esa época, obviamente era la presentación del libro de Mormón que fuera de alto impacto y sobre todo la venida de Jesús aquí a las Américas.
nosotros como misioneros, o al menos en mi caso, yo entendí que era como el producto más gancho para la gente que no conocía, ¿no? Que no conocía la iglesia. Decirles que Jesús había venido aquí a las Américas después de su resurrección. Entonces nosotros en nuestra charla corta la creábamos de tal manera que cuando enseñábamos la imagen que viene en la portada del libro de Mormón, cuando le vas dando vueltas aparecen varias imágenes que cuando les enseñábamos la imagen de Jesús en las Américas, pues era de alto impacto, ahí conectábamos perfectamente bien. Por ahí se habla del Espíritu, ¿no? Que es el Espíritu Santo el que realmente les estaba como testificando que era verdad. Hoy sé que eso no es cierto. Simplemente que la charla la creamos de tal manera que cuando llegábamos a ese punto, pues era de alto impacto. Entonces, en esas charlas, lo principal era el libro de Mormón, enseñar que José Smith había visto a Dios el Padre y a Jesucristo también. Ahí en la charla lo manejábamos de tal manera que llegara de impacto. Enseñábamos una imagen con en la primera visión, en donde José estaba arrodillado y se veía a Dios el Padre y a Jesucristo. Y por ahí el otro tema de impacto era la restauración, ¿no? Que había habido una apostasía, que se había perdido todo y que la iglesia había sido restaurada. Esos tres temas, al menos cuando yo serví como misionero y en mi comprensión, yo dije, si estas tres charlas las puedo dar de alto impacto, en el momento en el que lleguemos al tema del diezmo, porque sí se toca el tema del diezmo, bueno, en esa época se tocaba el tema del diezmo y la invitación al bautismo, yo sé que no me van a decir que no. Yo sí lo llegué a pensar. Yo sé que estos tres temas, si los hago de alto impacto, cuando hable acerca del diezmo y cuando les invite al bautismo, no me van a decir que no. Entonces, en mi época, eso era para mí lo más importante, amigo. Esos temas. El libro de Mormón, la primera visión y el tema de la restauración. Y en esos temas, ¿tú utilizabas alguna táctica? Porque mira, yo he sido vendedor y como vendedor uno utiliza, no sé, la táctica como de primero bromear, ganarse la confianza, de repente, no sé, modulabas la voz de una manera especial, porque date cuenta que ahorita estamos conversando una conversación normal, ¿no? Pero en las charlas yo he notado de repente que cambian como un poco el tono de voz. ¿Qué tácticas utilizan los medios? Y hablando de tácticas, porque ya sabemos que esos son los temas de impacto, ¿no? ¿Qué tácticas utilizan los misioneros Sí, para vender esta creencia? hoy ya no lo usan, amigo. Hoy ya no. Hoy utilizan otro método que siento yo que hace que el misionero sea débil y que incluso pues no tenga esa idea o esa capacidad para amarrar, ¿no? A las personas. Y lo quitaron por un propósito. En esa época, precisamente en el año del 2001, lo quitaron, amigo. O sea, en el 2002, quitan ese manual que se llamaba el manual misional, es de color rosa. Y ahí había un tema principal que se llama el modelo de compromiso. La iglesia, al parecer, este es un chisme de Radio Pasillo, amigo, ¿eh? No sé si sea verdad o tal vez tú ya lo sepas y me desmientes, pero la iglesia le pagó en esa época, como tú lo mencionaste, de los ochentas, noventas, a personas que se dedicaban precisamente a eso, ¿no? A la venta. Y supuestamente este tema de el modelo de compromiso, se pudiera decir que es un tema mundano de ventas y lo adaptan precisamente para la misión, para el sistema de predicación que tenía la iglesia en esa época. Entonces ahí en el modelo de compromiso te enseñan que lo primero que tienes que hacer en ese contacto o en esa primer visita es tratar de establecer creencias en común o de observar por ejemplo, si llegamos a una casa y sale la hermana y tenemos rápido, o sea, es algo muy rápido, pues rápido observar si hay alguna plantita o tiene pajaritos afuera o si el perro.
Y rápido de ahí, pues qué bonito perrito tiene. ¿Y cómo se llama? No, pues se llama fulanito de tal. Entonces ahí, y tiene un nombre, amigo, pero ahorita no lo recuerdo. Pero ahí Para romper el haces hielo, que eso, romper el hielo. romper el hielo, exacto, romper el hielo. Entonces en el momento que se baja esa tensión de que ellos pensaban de que, ay, ahí vienen estos otra vez tocando puertas. Como no llegas así de arranque, entonces estableces relaciones de confianza, se llama el tema. Entonces estableces relaciones de confianza o romper el hielo. Entonces era más fácil. Cuando ya entrábamos a la casa era observar las fotografías, si tenían algún trofeo o si tenían muchos libros, preguntar primero por los libros, unos 10 15 minutos hasta te medían el tiempo, amigo, para ir rompiendo el hielo y todo ese sistema nos lo enseñaron en la misión. Te lo vuelvo a mencionar, es un manual rosa y sería importante para aquellas personas que están interesadas, ya muy fuera de la iglesia, que estén interesadas en aprender ese sistema de modelo de compromiso para las ventas, es muy bueno, amigo. O sea, ya viéndolo fuera de la iglesia es muy bueno. Es el manual misional, es de color rosa. Es de color rosa y tiene la portada Jesucristo supuestamente pues ahí predicando. Wow. La fotografía es de color gris. Por ahí pueden buscarlo. La guía misional, así es como se llama, o el manual misional. Un método, yo diría, agresivo de ventas, ¿no? Porque llegaban al punto, ¿no? Pregunta, ¿hay competencia entre los misioneros? ¿Se siente ese ambiente de quién bautiza más? ¿Por qué te lo digo? Porque los misioneros, bueno, ahora, no sé, en el tiempo, tú estabas creo que en el tiempo de Monson, creo, los años 2000 creo que era, no sé si recuerdo bien si era Monson, pero ¿por qué bautizan tan rápido? Mira, lo que pasa es que la misma misión a donde tú llegas, o bueno, en mi caso, ¿no? Cuando yo serví, tienen como una revista, se pudiera decir, obviamente la revista es muy pobre, pero la misma misión tiene una revista que sale cada mes. Acá en mi misión se llamaba el Estandarte Misional. Entonces cada mes aparecían noticias de lo que estaba sucediendo en la misión y te incentivaban que, por ejemplo, en este mes de abril, el compañerismo que está en el área de Morelia, fulanito de tal y fulanito de tal, y había un apodo, ¿no? Les llamaban los bautismen. Entonces era un apodo que se les ponía como para decir, pues ellos son los mejores trabajadores de este mes. Los Entonces empleados del mes. aparece, ajá, entonces aparecer en esa revista, en el estandarte, pues ya te hacía famoso en la misión. Acuérdate que tu mundo es solamente la misión. Entonces el aparecer en esa pequeña revista en donde apareces tú y tu compañero, era hacerte ya famoso en la misión, o sea, las misioneras te iban a ver, que era lo más No, y importante las en redes esa sociales época, no ¿no? están como ahora, ¿no? Y las redes sociales No, no estaban no, como ahora. exacto, no, no había redes sociales, entonces eso era lo máximo, eso era lo que te incentivaba a competir, a llegar a ser el bautismen de ese mes. Bueno, al menos en mi caso de que sí había competitividad, competición entre los mismos compañeros. Uno, por salir en las revistas y otro, porque también el presidente podía cumplir algo que a lo mejor tú quisieras hacer, muy independiente de la misión. Tal vez muchos misioneros pensaban, no, pues es que como estamos en México, y se escuchan ahí los chismes de Tepito y de vivir la experiencia de caminar por ahí, comprarte unos tenis. Entonces la petición era de que si llego a Bautismen, muchos decían, presidente, ¿me da permiso de ir a este tianguis, a Tepito? Es el punto más rojo de México, o sea, no entiendo por qué, pero pues a muchos les gustaba, otros decían, bueno, permítame asistir al templo porque sí nos quedaba, bueno, en cierta distancia cercas, otros pedían ir al templo, o sea, descansar un día más, aparte del lunes, descansar un día más para asistir al templo y hacer ordenanzas y comer por ahí con los compañeros. Entonces, era por eso la competición, de aparecer en la revista y tener algún beneficio por parte del presidente.
táctica corporativa, prácticamente lo que hace el McDonald's, que lo ponen ahí en el mejor empleado del mes, ¿no? Wow, sí, ahí realmente la iglesia siempre ha funcionado como una corporación, ¿no? Tiene todo bien organizado. Ya saliendo de la misión, retornando ya de la misión, ya haber tenido muchas experiencias, te pregunto, ¿te arrepientes al día de hoy haber servido la misión, haber enseñado lo que enseñaste? Fíjate que no me arrepiento, amigo, no me arrepiento, pero hubo algo que sucedió que de eso sí me arrepiento y fue una discusión que tuve con un testigo de Jehová, era una mujer. En esa época, como no había redes sociales, amigo, entonces era leer literal la Biblia al revés y al derecho y el libro de Mormón para encontrar esas pequeñas escrituras que te pueden ayudar cuando te enfrentas a estas personas, ¿no? Ya sea los cristianos o ya sea a los testigos de Jehová, un católico o alguien que se pusiera ahí a las patadas. Entonces, entre los misioneros en esa época, algo que platicábamos también entre nosotros era, pues yo me topé con tres cristianos y hablamos acerca de esto y yo debatí con ellos y saqué estas escrituras y pasó esto. Yo tuve un compañero amigo que se las sabía de todas, todas, todas se las sabía. Siempre tenía respuestas para todo. No tenía esa técnica para el enganche, para bautizar, pero era muy bueno para debatir. De- Dominio de escritura Entonces, tenía, como dice. sí, no, era un gringo, todavía me acuerdo bien, el Elder Kersey, era buenazo y le aprendí mucho a él. Entonces, cuando me tocó a mí ser mayor, cuando me tocó a mí estar con un misionero gringo que había escuchado del Elder Kersey, que decía, no, es que Ramos estuvo ahí con el Elder Kersey, él es el que le sabe. Entonces él, como yo había llegado a esa área y había ahí dificultad con ese compañero, él quería ver, ¿no? Él quería ver qué pasaba. Entonces un día andábamos tocando puertas, nos abrió una testigo de Jehová y pues ya nos pasó, nos sentó y ella dijo, si ustedes me muestran dónde viene el nombre de José Smith, yo me bautizo. Y yo recuerdo, yo ya me la sabía esa, le dije, mira hermana, está bien, fíjese bien lo que vamos a hacer. Yo me voy a hacer testigo de Jehová si usted encuentra el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si usted la encuentra, usted puede hablarle, y sí le dije así, usted puede hablarle a la prensa, le puede hablar a la radio, le puede hablar a las televisoras, y yo voy a declarar que mi iglesia es falsa. Si usted me muestra el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento, o algo que diga, se llamará Jesús, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Si usted lo hace, yo me bautizo. No, para no hacerlo tan largo, amigo, estuvimos ahí como 4 horas. La hermana Wow. estuvo marcando ahí con el anciano, me enseñó ahí unas escrituras, le digo, pero no dice Jesús, no dice Jesús, no dice se llamará Jesús, no dice Jesucristo. Entonces la hermana entró como en una especie de desesperación que empezó a llorar, amigo. Empezó a Wow. llorar. Yo me sentí muy mal porque yo sabía que yo le había tendido la trampa. Entonces, recuerdo que le dije, mire, vamos a buscar una escritura que se encuentra, estaba en el Nuevo Testamento, no recuerdo dónde, pero ya ves que en la traducción del Nuevo Mundo ellos eliminan unos versículos, Sí. porque supuestamente ellos dicen que en los papiros o en la verdadera Biblia, no se entiende bien. Entonces ellos no se atreven a poner qué es lo que dice en ese versículo. Entonces se lo brincan. Aparece, por ejemplo, el versículo 15 aparece en blanco y continúa en el 16. Y yo ya lo tenía porque mi compañero lo hacía mucho. Entonces le decía, hermana, lea el versículo 15. Ahorita no recuerdo la escritura, pero se brincaba y leía el 16. Y le digo, no, hermana, lea el 15. Y leía el 14. Y le digo, hermana, ¿por qué no lee el 15? Y dice, no, pues es que no está. Me enseñaba la Biblia y me decía, es que no está. Y yo le decía, ahí venía el nombre de José y ustedes se lo quitaron.
Y me acuerdo que le decía, vámonos compañero, vámonos ya. Entonces cuando salimos de ahí, mi compañero iba bien contento. No, sí, que esto, o sea, no, sí, sí sabes y la más, pero yo me sentí muy mal, amigo. Hubo Wow, algo pasó ahí, algo me dio un clic de que eso que hice no estuvo bien. Y hoy hasta la fecha que lo recuerdo, amigo, me hace sentirme mal de ver a la hermana llorando. Le caían las lágrimas en la Biblia, amigo. wow. No fue bueno, no fue bueno. Ya de ahí dije, no está bien. O sea, eso no está bien. O sea, no está bien hacer esas marometas con la Biblia. O sea, no está bien. No es bueno. Wow. Y de eso sí me arrepiento, amigo. Me arrepiento muchísimo. De eso sí, amigo. ¿Tú tienes contacto en la actualidad? ¿Has tenido contacto o sabes de tus amigos de la misión, los misioneros de tu tiempo? ¿Sabes algo de ellos? Si siguen dentro de la iglesia, no sé, ¿tienes algún contacto con ellos? ¿Te han escrito? ¿Tú les has escrito? Sí, amigo, tengo contacto con ellos. Tenemos un grupo allí en Facebook, y de vez en cuando nos mandamos mensajes y platicamos y todo. Sí tengo contacto con ellos. Y ellos saben que tú ya no estás dentro de la iglesia. Sí, amigo, sí saben. Ah, Les wow. duele, les duele, sí les duele. Pero de todas maneras, pues respetan esa parte, ¿no? Esa parte de pensar diferente. No se meten conmigo y yo no me meto con ellos. Simplemente las pláticas que hacemos es de feliz Navidad, feliz Día del Padre, ¿cómo están, chicos? Un saludo y pues hasta ahí nada más. No compartimos nada de doctrina, no debatimos, no quieren discutir. Entonces la llevo tranquilo ahí con ellos y sí lo saben, amigos, sí saben que ya no voy a la iglesia. Mira, esta pregunta es muy importante para las personas que recién están conociendo el mormonismo. En tu tiempo se enseñaba que José Smith se metía la piedra en un sombrero. No, amigo, no se enseñaba. Wow. Eso es súper importante porque eh, hay apologistas, ¿no? Las personas que defienden la iglesia mormona han dicho que esto ya se enseñaba atrás, que estaba en los libros, que estaba... Y cuando yo conocí la iglesia, los misioneros me enseñaron eso a mí. Y ahora tú lo confirmas, como misionero tampoco tú lo enseñaste. Esto es algo que ha venido después del COVID prácticamente a reaparecer, a hacerse conocido. Una vez que tú regresas de la misión, regresas a la vida cotidiana de un miembro de la iglesia y te integras al Quórum de Élderes, ¿cómo, cómo comenzaste ya a averiguar de la iglesia? ¿Pasó un tiempo después de la misión? ¿Fue durante la misión? ¿En qué momento comenzaste a ver cosas que no comenzaste a estar de acuerdo? Mira, amigo, yo empecé a tener, y no tanto de la iglesia, sino de la doctrina, de la doctrina del cristianismo. Por ejemplo, algo que yo siempre me pregunté desde que entré a seminario, la Biblia, el Génesis te habla de que, bueno, Dios creó a Adán y a Eva, les dio mandamientos y uno de ellos era que no deberían de comer del fruto prohibido. Entonces, al final de cuentas, en esta historia, ellos participan, ¿no? Del fruto prohibido. Y en el Génesis te enseñan que ahí es donde surge o se origina el sufrimiento. Ujú, Desde el momento en el que nacemos, a raíz de eso, desde el momento en el que nacemos, envejecemos, nos enfermamos, sentimos dolor, ya sea porque nos pegamos o porque perdemos algún miembro de nuestro cuerpo, y finalmente la muerte. Todo esto estoy hablando de una parte física. Viene a raíz de que Adán participó del fruto. Ahora, hay otro sufrimiento, es un sufrimiento psicológico, donde te apegas a las personas, te apegas a las cosas, te creas tú mismo una idea, ¿no? De sentirte mal, de pensar cosas malas. Entonces, aquí la historia es que todo se origina en el jardín del Edén cuando Adán come de este fruto. ujú.
Ahora, resulta, amigo, que estudiando en ese mismo tema, llegas a Génesis 6 y habla acerca de los hijos de Dios, ¿no? Que ven a las hijas de los hombres hermosas. Y ellos bajan, o dice de cierta manera, da a entender que estos hijos de Dios violentan, toman para sí mujeres, y de ellos les nacen hijos de renombre, o los grandes héroes de renombre. Entonces, Los mi, Nephilim. entonces mi reflexión era, a ver, si se supone que Dios creó todo de una manera perfecta y que el origen del mal solamente se originó precisamente a raíz del fruto prohibido, ¿por qué dice que los hijos de Dios, o sea, si son hijos de Dios, quiere decir que son buenos? ¿Cómo es Ujú. que ellos también tienen ese pensamiento maligno? Y eso se lo pregunté a un a un director de seminarios e institutos. Y él me dijo que no para todo hay respuestas. Me dijo, tú sabes, y luego me la regresó, me dijo, ¿tú sabes por qué Adán realizó un sacrificio? Y ya le dije, no, pues la verdad es que no. Y me dijo, tampoco Adán lo sabía, simplemente lo hacía por obediencia. Entonces hay cosas que no entendemos. Me dijo, obviamente no están las pruebas tangibles, pero recordemos que hubo una rebelión en el cielo, en donde Lucifer tiene otro plan. Y le digo, a ver, pero ahí se supone que ellos no tienen un cuerpo físico. O sea, yo en Ujú. la pura reflexión nada más de la doctrina, o sea, se supone que ellos no tienen un cuerpo físico. Si son los seguidores de Lucifer, ¿cómo es que violentan a las hijas de los hombres? Claro, no cabe. No son los de Lucifer. Ajá, entonces ahí, y no, y si te fijas, esa reflexión no es nada que ver con el mormonismo ni nada de eso, pero simplemente empezó a ver cosas que no me cuadraban desde los 14 15 años. Algo estaba pasando que yo me daba cuenta en el Antiguo Testamento que no me cuadraba. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús te pide que le des la otra mejilla, incluso que ames a tus enemigos. Pero en el Ujú. Antiguo Testamento hay muerte, hay empalamientos. Salomón sacrifica más de 2000 animales. Yo simplemente pensé, el olor que generaba la muerte de esos sacrificios de 2500 reses y no sé cuántas ovejas y tanto, ¿cómo puede decir que ese olor es el olor que le agrada a Jehová? Grato Entonces es. entonces ahí había pedacitos que no tenían nada que ver con el mormonismo, pero había pedacitos como que no me cuadraban. Al final fui digiriendo esa parte de la obediencia y fe. No necesariamente necesito saber todo, más bien debo de guiarme por la fe y obedecer a mis líderes. Entonces, cuando yo regreso de la misión, amigo, vengo bien convertido, o sea, llegué bien mormón, amigo. Literal, o sea, bien mormón, defendiendo a capa y espada la doctrina de la iglesia. Afortunadamente, en mi época aún no existían las redes sociales, no había mucho el tema, por ejemplo, que hablas, ¿no? De la piedra en el sombrero y de la poligamia. A nosotros se nos había enseñado que el único que tuvo esposas era Brigham Young y que eran ancianas y que él se casó con ellas para Y huérfano. protegerlas, ajá, para protegerlas. Entonces, ahí como tal, ciertas dudas nunca las tuve, nunca. Todo empieza un poquito más adelante, amigo, precisamente podemos hablar de cuando tomo la decisión de casarme y me empieza a ir mal. Me caso por consejo de mis líderes de que es un mandamiento de Dios y que debo de darle prioridad, aunque no tenga carrera, aunque no tenga trabajo, yo debo de Ujú. confiar en Dios de que Dios me va a bendecir. Y fue lo Gordon más enseñó eso. sí, y fue lo más tonto que hice, amigo, porque yo todavía no terminaba mi escuela y no tenía trabajo, entonces cuando yo me caso sin nada.
y desde un principio empiezan los problemas y empiezo a cuestionarme, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me está yendo mal? Si yo vengo todos los domingos a la iglesia, si yo pago mi diezmo, ¿por qué pues sí, o sea, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué gano el sueldo mínimo? Y ahí empiezo a tener como una ruptura de que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, porque no estaba haciendo cosas malas. Más adelante fallece mi madre y a los pocos años fallece mi padre. Y una de mis preguntas es, ¿por qué si yo pago diezmo? ¿Por qué si yo presto servicio en la iglesia? ¿Por qué a mí no me puede ofrecer un milagro? Si, por ejemplo, mi mamá y mi papá fueron pioneros de ahí de Torreón, precisamente de ese sector donde nosotros vivíamos, fueron pioneros. Mi papá, fue obispo de ahí, ayudó a mucha gente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios sí puede ayudar a otros? Porque cuando pasan los hermanos a dar testimonios, hablan de la magnificencia de Dios y cómo hace milagros en sus vidas, pero Ujú. ¿por qué conmigo no? O sea, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué a mí no me puede, no puede efectuar esos milagros, ¿no? En mi vida, en mi familia, que nosotros le hemos prestado servicio. Y ahí yo empiezo a dudar, y no de la iglesia, amigo, empiezo a dudar un poquito de Dios, o mucho, empiezo a dudar mucho de Dios, a tal grado que yo mismo empiezo a contaminar mi mente de pensar de que tal vez Dios, pues no existe, tal vez Dios no existe, tal vez no es cierto, no es como tal. Por ahí empiezo a tener, como te digo, problemas económicos muy, muy fuertes. Empiezo a tener problemas en mi matrimonio y hay una oportunidad para cambiarme de ciudad, para tener un empleo más estable, y pensamos que es una oportunidad muy buena para nosotros aquí en Morelia. Yo soy de Torreón, Coahuila, y viajamos a Morelia, hacia el centro de México. Y aquí continuamos yendo a la iglesia ya con un empleo más o menos estable, pero aún los mismos problemas, amigo. O sea, el dinero de todas maneras no me alcanzaba, problemas matrimoniales. Cuando iba a la iglesia, en lugar de salir edificado, pues salía más molesto, regañando, peleándome con mi esposa, tratando mal a mis hijos. Y empiezo a tener depresión, amigo. Empiezo a tener depresión porque no entiendo lo que está sucediendo con mi vida. Me ofrecen el llamamiento de obispo, no En ese, acepto el ya. en ese momento de depresión, Sí, amigo. Sí, amigo. y Yo eso es como una aparentaba, táctica que utilizan ellos, ¿verdad? Cuando la estás pasando mal, ahí te da el llamamiento. fíjate, no lo sé si observaron eso, no lo sé si ellos hayan pensado, la está pasando mal, tal vez el llamamiento le pueda ayudar. No lo sé si lo vieron de esa manera, la verdad desconozco. Yo creo más que fue, porque el presidente destaca en esa época, estoy hablando del 2017, era un amigo mío de allá del norte, y quiero pensar yo que él hace la solicitud como para que yo esté del lado de él. Sí, o sea, que yo esté del lado de él, o sea, que él pueda contar conmigo como apoyo. Yo lo veo más así de esa Por manera. afinidad, tú dices. Te escogió Ajá, por afinidad. ajá, por afinidad, exacto. Yo siento que fue más ahí. Yo le dije al presidente Estaca que no, o sea, que no estaba bien, que estaba pensando cosas malas. Después mi esposa, porque nos pasan a los dos, mi esposa sí estaba insistente de que agarrara el llamamiento, de que lo agarrara. Yo le dije, no, es que no puedo, o sea, no me siento bien. El presidente Estaca retira a mi esposa de ahí, me quedo platicando con él y me dice que si soy, adicto, empezó con algo básico, ¿no? ¿Eres adicto a algo? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Qué te hace sentir mal? Ya le digo, no tengo problemas ni con el alcohol, ni con drogas, ni con nada de eso. Ya me dijo, ¿eres adicto a la pornografía? Ya le dije, no. ¿Te masturbas? Y le digo, no, le digo, mis problemas son más mentales, de que yo ya no creo que Dios exista. No creo que la iglesia sea verdadera, pero no era tanto por las doctrinas, ¿no? Que hoy tenemos de que, pues es que José, por los ensayos, ¿no? Como tú lo mencionas, no fue tanto por los ensayos, sino más bien de por cómo me estaba yendo en mi vida.
Y el presidente, pues obviamente con táctica y todo, pues me dice, tienes que darle una segunda oportunidad a Dios, dásela. Presta servicio a otros, ama a las personas, a lo mejor eso es lo que te falta. Yo te prometo que Dios te va a bendecir. Y pues no, amigo, o sea, acepté el llamamiento y todo, pero al contrario, o sea, fueron más problemas, tanto en mi matrimonio, tanto en mi trabajo y en todos los sentidos, amigo. O sea, tuve muchos problemas mentales a tal grado que pensé quitarme la vida. Estuve a punto de hacerlo, amigo, porque no le veía Wow. sentido. No le veía sentido. ¿Por qué no le veía sentido? Porque era puro sufrimiento. En realidad era puro sufrimiento. Después, amigo, a los 2 años, 3 años, dieron una capacitación de cómo se usan las ofrendas de ayuno, nos dieron una capacitación donde nos dijeron que las ofrendas de ayuno eran para las viudas y para los necesitados. Ujú. Ese mensaje me llegó mucho, o sea, me llegó, o sea, yo sí dije, no, sí, sí, cierto, tienen razón. Entonces empecé a ayudar a una hermana anciana que tenía problemas para caminar, tenía problemas de artritis y le empecé a pagar la luz, la renta de la casa, le compraba despensa, lo básico, tampoco no vivía como rica, pero lo básico pues a la hermana no le faltaba. A los 6 meses de estarle ayudando a esta hermana, el presidente Estaca me habla y me dice, oye, en la presidencia de área están diciendo que estás ayudando mucho a esta hermana. Y le digo, sí, presidente, porque ustedes nos dieron una capacitación donde dijeron que el dinero era para las viudas y para los pobres. Entonces yo estoy ayudando a esa hermana porque no tiene a nadie quien le ayude. Y dice, bueno, pues hay que tener cuidado porque te están considerando como que te está robando el dinero. Y eso fue lo que me detonó así de que no, yo ya no quiero regresar a la iglesia. Recuerdo que le subí los pies al escritorio y yo traía los zapatos rotos, amigo. Y le dije, ¿tú Wow. crees que si yo me estuviera robando el dinero, yo traería mis zapatos así? ¿Tú crees que si yo me estaría robando el dinero, traería a mis hijos así vestidos? ¿Tú crees que así traería a mi esposa así vestida? ¿Tú crees que yo traería el carro que tengo? ¿Tú crees? Tú has ido a mi casa y lo único que he tenido para ofrecerte son frijoles y huevo. ¿Tú crees que si yo agarrara dinero, yo comería así? Le digo, no, amigo, estás mal, estás mal. Y le digo, y le saqué las llaves y le entregué todo el montón de llaves. Le dije, ten, búscate otro obispo. Le digo, yo ya no puedo, le digo, tengo muchísimos problemas. Y todos me dicen que hay algo que estoy haciendo mal. Le dije, y lo voy a descubrir qué es eso que estoy haciendo mal. Entonces, ahí lo que yo hago, amigo, es que empiezo empiezo a ir a terapia psicológica. Y ahí en terapia psicológica me diagnostican que tengo fanatismo religioso. Entonces, por ahí fueron varias terapias para desprenderme, ¿no? De esa culpabilidad, de ese dogmatismo de pensar que si haces las cosas mal, pues al final de cuentas Dios no te va a recompensar en aquel día, ¿no? Cuando Él llegue. Entonces, ahí es donde en ese proceso, te estoy hablando del 2018 al 2020, aún continúo yendo a la iglesia, pero dejo de ir, o sea, ya dejo de ir completamente en el 2020, ahora que fue para lo de la pandemia, pareciera que fue algo bueno, al menos para mí en mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que nadie iba a ver por mí, amigo. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Si yo no veía por mí, nadie iba a ver por mí. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el que realmente el que realmente tiene que buscar un mejor ingreso, pues soy yo. Y estoy perdiendo tiempo prestando servicio en la iglesia. Entonces ahora voy a empezar a intentar eso. Le voy a invertir o ya no voy a ir a la iglesia y voy a invertir más tiempo para emprender otro tipo de negocios, otro tipo de cosas que me ayuden a adquirir riqueza. Entonces, así en esa historia, en esa pequeña historia,
es como yo dejo de ir o de asistir a la iglesia y también llego a la comprensión pues de que la iglesia no es verdadera, amigo, sino que es un sistema de control y una organización muy lucrativa. Ahí es donde yo me doy cuenta de eso, amigo. Wow, wow. Estabas lleno de culpa entonces en ese tiempo, ¿no? Culpa y ansiedad. Y fíjate, y más porque platicaba con amigos y les decía, es que no me siento feliz, es que no me llena, o sea, el estar ahí sentado en el púlpito y dar un discurso de temas que hasta yo dudo de esos temas, o sea, no sé por qué me siento así. Y todos me decían, es que hay algo que estás haciendo mal. Esa era su frase. Todos mis amigos de la iglesia, es que hay algo que estás haciendo mal. Entonces, yo siempre lo pensé. Hay algo que yo estoy haciendo mal y me preguntaban, ¿es que tienes otra mujer o te masturbas o haces? Le digo, no hago nada de eso. No hago nada de eso y incluso hasta no podía ni dormir, amigo, de estar pensando qué es lo que realmente estoy haciendo mal. O sea, yo estaba alimentando un egregor de culpabilidad cabrona, de nada más pensar que hay algo que estoy haciendo mal, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal, nada más porque mis amigos me dicen, porque mi presidente Estaca me dice. Y al final, obviamente con las terapias, pues ya me dijo, no, no, todos estamos aquí para equivocarnos en esta vida. Esa manera, ese sistema de sentirte mal es un modus operandi de las religiones. Tú eres libre de equivocarte, tú eres libre de... Entonces ahí en las terapias fue donde entendí que sí, o sea, sí, sí, ¿cómo pudiera decirlo? Lo que realmente estaba haciendo mal, amigo, era invertirle tiempo a la iglesia. Eso era lo que estaba mal, porque estaba trabajando de a gratis, trabajas de gratis, amigo. Aún sabiendo ellos que tienes problemas económicos, aún así te explotan ¿Verdad? de tu tiempo, tus talentos, todo completamente gratis. Y aún así hay reuniones cada mes o hay algunas veces hasta semanales y te hacen sentir mal cuando tú estás prestando servicios según tus posibilidades y tu tiempo y tus recursos económicos, y aún así te hacen sentir mal. Entonces ahí entendí, sí, lo que estoy haciendo mal es creer en esto, es creer en la iglesia, es creer en ese servicio, es creer en el diezmo. Nadie me va a sacar de pobre si yo no intento trabajar por mi cuenta, sin tener ese sesgo religioso. Entonces a ese punto llegué, amigo. Así fue como yo me separé de la iglesia. Y obviamente por las doctrinas, ¿no? También, obviamente, eso viene un poquito más adelante, pero más que nada las doctrinas al entender cómo fue escrita la Biblia, quién escribió los primeros 5 libros de Moisés, quién escribió el Nuevo Testamento. En esa investigación, pues también me doy cuenta de que es un constructo de control mental precisamente para crear organizaciones lucrativas para obtener dinero o riqueza, amigo. ¿Qué pasó con tu testimonio? Se destruyó, amigo. Se acabó. Pero en Se algún acabó. momento estuviste frente al púlpito y dijiste esta iglesia es verdadera. Yo sé que esta iglesia es verdadera. ¿Qué pasó con ese sentimiento para que las personas podamos entender, las que te escuchan, porque uno de los argumentos más fuertes, o el único creo de repente, es el sentimiento? Si tú tuviste un sentimiento de confirmación con el cual saliste a la misión, ¿qué pasó después con ese sentimiento? ¿Cómo lo puedes definir ahora? No sé si muchos de ustedes han tenido la experiencia en su juventud de tener alguna novia, estar muy enamorados de ella, incluso soñarte, ¿no? Pensar que te vas a casar con ella. El primer Y amor. en cierta situación, pues puede ser el primero o el segundo, pero pasa ahí entre la juventud que vas a una fiesta, quieres ir con tu novia, pero te dice, no puedo ir porque hoy va a venir familia de fuera y pues no, no puedo ir. Ah, bueno, pero yo sí voy.
a esa fiesta y resulta que la ves en la fiesta con otra persona. Ese sentimiento es lo que yo sentí cuando mi testimonio se destruyó. Me sentí engañado, violentado. Sí, engañado, amigo. Eso fue lo que sentí, eso fue lo que extinguió mi testimonio, el saber que son puras mentiras, puras promesas ciegas, absurdas, tontas, amigo. Así me sentí, engañado. Son las 12:05 de la Wow. Mañana. Listo. Como para poder ir cerrando un poco la entrevista, que yo sé que a pesar de eso, pudieron haber temas que se nos escapan de repente o no se nos pasan ahorita por la mente. ¿Qué tu consejo le podrías dar a una persona que en esta época está conociendo el mormonismo o está siendo contactado por los misioneros, sea por internet, por teléfono o personalmente? ¿Qué consejo tú le podrías dar a estas personas que están conociendo a los misioneros? Mira, yo el consejo que les puedo dar es que investiguen. Está bien, tal vez el misionero les cayó bien, tal vez su manera de ser, porque su manera de ser en cuestión de que prestan servicios, son amables, son amigables, son buena onda, todo lo positivo de la iglesia, pues son ellos. Algo que deben de entender es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahorita que dije que para mí es falso, sus doctrinas, su manera de enseñar, su manera de trabajar a las personas, pues para mí es falso. Al final de cuentas, estos jóvenes forman parte de un modus operandi que tienen la élite o las cabezas arriba, las cabezas principales de la iglesia, que de ciertamente también ellos son controlados y manipulados. Entonces usted a lo mejor no se puede pelear con el elder o con el misionero. Usted no puede hacerlo porque ellos también están engañados. ¿Sí me explico? Ellos también están engañados. Ahí no hay culpa con ellos. Mi consejo, como les vuelvo a decir, es investigar absolutamente todo. Por ejemplo, ahorita tocaste es un tema muy importante, que es el caso de la piedra en el sombrero, estudiar un poquito acerca de la historia de José Smith, estudiar acerca de la poligamia. Por ahí hay varios temas, por ejemplo, el tema de la perla de gran precio, cómo se obtuvo ese documento, los acronismos del libro de Mormón, investigar un poquito acerca del libro de Mormón. Este, entonces, lo más importante es la investigación. Muchas de las veces nos queremos acercar a una iglesia porque somos ignorantes y sentimos ese impulso de querer cambiar nuestra vida, de ser personas diferentes. No necesariamente es seguir a una iglesia, esa decisión la tomamos por ignorancia. A veces el camino de la investigación, y no solamente del cristianismo, sino también tenemos otro tipo de doctrinas o de religiones, que en este caso estoy hablando del hinduismo, estoy hablando del Ujú. gnosticismo, estoy hablando del budismo. Entonces, filosóficamente hay una riqueza y tenemos esa libertad aún en el Internet en el que podemos descargar ciertos libros que pueden ayudarnos a acercarnos más a Dios. Entonces el consejo es la investigación. Si usted siente el impulso de querer conectar con Dios, va a ser a través de la investigación, a través de la lectura. Por ahí a veces pensamos que la espiritualidad está muy relacionada con vestir bien, levantarse temprano en la mañana, asistir tempranito ahí a una iglesia, a X iglesia, que mis hijos vayan bien vestiditos, que mi esposa vaya bien vestidita, tener amigos ahí dentro de esa comunidad y la verdad es que eso no es espiritual. La verdadera espiritualidad es reconocer que hay cosas que no están bien en tu vida y por esa simple reflexión cambias tu vida. Una persona es más espiritual cuando reconoce que se equivoca y cambia su vida. Y en este cambio, pues beneficia a las personas que le rodean, a su esposa, a sus hijos, a su vecino, a sus padres, a sus amigos. Entonces,
Ya para cerrar, amigo, mi invitación es que investigue si realmente siente ese impulso de querer seguir algo, de a lo mejor sí tiene pensado unirse a la iglesia. Antes de unirse, necesita investigar bien qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta religión? ¿Cómo nació? ¿Quién es José? Que pueda leer todo lo oscuro. Y de ahí, si aún siente que sí quiere unirse, pues que lo haga. También tampoco no es malo, no se va a ir al infierno, no va a pasar absolutamente nada. Pero mi invitación es que el camino es individual y no necesariamente está en una religión, sino más que nada está en la investigación y seguir y sentir ese impulso de reconocer cuando nos equivocamos y que necesitamos cambiar. Ese sería mi consejo, amigo. Excelente, amigo, excelente. Importante que los temas que tú tocaste son cosas que los misioneros no dicen, ¿no? Los temas que tú numeraste, eso nunca te van a decir los misioneros. Van a hablar de lo que estuvimos conversando al principio, el plan de salvación, la restauración. Son cosas que ya vienen ellos capacitados para decirlo, ¿no? Y los temas que habló él, que habló Jesús, son temas que nunca te van a contar. Y eso es importante investigar. Listo, amigos, les doy gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final. Recuerden dejar su like, si pueden, suscríbanse. Van a ver este testimonio que está acá, va a estar en una carpeta con muchos más testimonios que también de las personas que también han salido de la iglesia mormona. Les agradezco, te agradezco Jesús por tu tiempo, por tu paciencia. Tu historia es muy valiosa. Va a haber una persona en cualquier lugar del mundo que se va a sentir identificada contigo. Hablaste de temas muy importantes sobre la ansiedad, la depresión. Estos cargos de ser obispo son muy, eh, ¿qué podría decir la palabra? Te exigen mucho de tu tiempo. A veces son padres ausentes, dejan a su familia por estar muy preocupados en el cargo. Y lo que tú hablaste, esto de que se reúnen y te hacen sentir culpable como obispo también, porque generan también el mismo ambiente de la misión, la competencia, ¿no? Que este barrio está mejorando, que está pasando con el barrio de acá. Entonces hay mucha presión en estos cargos. Te agradezco, Jesús, que tengan una muy buena noche, o muy buen día, o muy buena tarde. Gracias, gracias. Pasen bien. Chao, chao. Nos vemos, Jesús. Muchas gracias. Hasta luego, amigo. Bye.